Cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, cuando lo ponemos en ejecución, es interesante. Empieza el momento del, como dice Pablo, de restaurar, o sea, regresar al inicio. Primero restaurar nuestra mente mediante el conocimiento de la doctrina. Y al restaurar, empezamos a ordenar nuestros pasos, nuestra vida, y nos va modificando. De repente hemos tenido un carácter muy fuerte, o de repente un temperamento muy elevado, un personalismo. Entonces nos empieza a transformar de personas desapacibles a personas comprensibles, de personas insípidas a personas tratables. Así nos empieza a convertir, a transformar de hombres rudos, toscos, a hombres más finos, más civilizados. Esa es la finalidad. Ahora, venimos desarrollando un lindo mensaje de nuestro querido maestro, que fue en el lugar de Ceneguía, en la Casa Real, cuando citó a la juventud, y fue un día miércoles 25 de abril del año 1990. Habló de varios puntos, pero uno de ellos que vamos a hablar el día de hoy es concerniente a las disensiones. Incluso me han enviado un mensaje preguntándome algunos puntos y yo le digo, no te preocupes, vamos a buscar que difundirlo a través de la programación. Y cuando hablamos de las disensiones, dice nuestro querido maestro, es otra arma del adversario. Disensiones tiene que haber de todas maneras disensiones para ser probados. Entonces, cuando hablamos de las disensiones, cuando hablamos de las disensiones que tiene que haber, ¿qué viene a ser netamente una disensión? Disensión viene a ser aquello que lleva a la oposición o la contrariedad o un desacuerdo con los pensamientos o los propósitos de otras personas. Entonces había siempre disensiones. Vemos en el caso de nuestro Mesías, él se esforzaba por hacerles entender a la población, pero habían otros doctores en la ley, decían, no es así. O sea, es como decir, como una competencia, algo parecido, es como una competencia. Tiene que haber siempre la parte opositora y lo bueno, ambos tienen que estar. Porque ¿qué pasaría si todo fuera bueno? No habría un desarrollo, no habría un esfuerzo por mejorar, habría un conformismo total. Para que tengan ustedes una idea, es como un negociante. Nos hacemos la imaginación de un negociante, vende ciertos productos en tal lugar y como no hay competencia, no lo hay, pone sus precios y si gusta lo llevas y lo tienes que llevar porque no hay otro más que tenga lo que él tiene. Por su precio también en él surgiría un conformismo porque vendría casi lo mismo. Pero si viene, le pone su competencia cerca de él, con novedades, y le baja el precio, ¿qué hace aquel que tenía todo a la mano? Tiene que bajar su precio y tiene que también sacar novedades. Entonces, bueno, porque si no hay competencia, uno se duerme en sus laureles. Tiene que haber otro para que le haga la competencia. Así como vemos en el caso del pueblo de Israel, Dios le pone su competencia. ¿Por qué su competencia? Primero quiero que me entiendan en forma histórica. Primero vamos un poquito a la historia y después vamos a entablar a lo que dice la Escritura. En el caso del pueblo de Israel, Pablo dice que menciona lo que dijo Moisés, que tenía que levantar un pueblo para poner a celo. ¿Qué significa celo? Cuando hablamos de celo, estamos hablando de la competencia.
Voy a pasar lectura. Romanos capítulo 10, 19, 20, 21. Acá resalta Pablo lo que dijo el Moisés cuando el pueblo lo había traicionado a Dios en el monte de Sinaí, cuando presentaron ofrendas al dios Baal. Que hizo Moisés, rompió los mandamientos, y estas fueron sus palabras. Dice así: Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Voy a provocar a celos con gente que no es mía. Entonces ya vemos ahí la competencia. Viene la competencia. Provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Dos cosas. Vemos acá que Dios levanta un pueblo, por eso dice en Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación futura, habla de los mandamientos, y el pueblo que se criará, habla de un pueblo que tiene que criarse, que tiene que formarse en el futuro, alabará a Jah. ¿Qué dice Pablo? No, repitiendo lo que dice Moisés: Yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Lo que dijo Moisés está en Deuteronomio 32, 21, lo que estamos mencionando. Yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Con gente insensata. Luego recalca Isaías, en el 20. Isaías determinadamente dice: Fui hallado de los que no me buscaban y manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces ahí vemos que tiene que haber disensiones. Quiere decir, tiene que haber competencia. ¿Qué competencia? Vamos a ver lo que dice Pablo, 1 Corintios 11, 19. Es necesario, dice Pablo, es necesario que haya grupos, o rivales, o bandos, o divisiones, o herejías, también se le conoce. Es necesario que haya grupos, o rivales, o herejías, porque viene a ser disensiones, significa pues algo que no estás de acuerdo. No estás de acuerdo con sus ideas, no estás de acuerdo con sus pensamientos, con sus conceptos, no estás de acuerdo. Por eso es necesario que haya grupos rivales entre vosotros, a fin de que se vea quienes tienen virtud probada, quienes tienen virtud probada. En traducción del lenguaje actual, en esta versión, dice: en realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Fíjese, al mismo tiempo se descubre quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y quiénes son los falsos. Pero tiene que haber la competencia. Obligatoriamente tiene que haber competencia, y al haber competencia viene el problema, como le llama ese, la disensión, y también viene la amargura también por otro lado. Ahora, en el profeta Malaquías, para ver si simplemente le estoy haciendo un pequeño esclarecer, para comprender, dice en Malaquías capítulo 3, versículo 18, comparaciones. Entonces os tornaréis, echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo. Ya está, entre el justo y el bueno, malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, se levantan grupos que sirven a Dios y que no sirven a Dios. Tiene que haber competencia, sí o sí. Sí o sí tiene que haber. Porque, como dice acá en esta versión de traducción del lenguaje actual, en realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores. ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios como debe ser? ¿Y quién no está haciendo conforme hace la voluntad de Dios? Necesario. Es necesario. O como dice en otra parte de la Escritura, siempre está, cada cosa está frente a una, frente a la otra. Frente a la otra. Tiene que estar. Ahora, hasta ahí hemos entendido algo, que es necesario, dice, que haya entre ustedes grupos rivales o herejías o rivalidades o bandas o digamos
tiene que haber partidos, dice en otra parte, necesario es. A fin de que se pueda ver quién está haciendo la virtud aprobada, quién está haciendo como Dios quiere o simplemente por ilusión. Ahora, esa es en la parte, digamos, en la parte literal que estamos hablando, estas comparaciones de grupos, así tiene que haber. Y si hablamos en el plan espiritual, tiene otro significado. Por eso hemos visto en forma literal que tiene que haber para ver quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, quién se esfuerza, quién no se esfuerza, quién se quedó ahí nada más. Esta es, como dice Pablo, esta es una competencia que se hace. ¿Quién trata de hacer lo mejor para Dios y quién no trata de hacer lo mejor para Dios? O sea, no es para que uno empiece a renegar, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué el otro? No, es un plan de Dios. Ahí hemos visto ahorita que es un plan de Dios. Como dice en Romanos, en el capítulo 11, Dios mismo permitió al pueblo de Israel que su mesa sea en tropezadero, que sea en lazo, ojos que no vean y oídos que no oigan, para dar la oportunidad a los gentiles. Es un plan de Dios, todo es un plan de Dios. Es como podemos decir, por ejemplo, en presentar las ofrendas, hablamos hoy en el tiempo de las ofrendas. Antiguamente en el pueblo de Israel, antes del año 70 de la era cristiana, había un solo lugar donde se presentaban ofrendas, que era Jerusalén. De todos diferentes lugares tenían que venir la gente para presentar sus ofrendas, imagínense. Hoy en ese tiempo, al revés, está descentralizado a nivel mundial. Ya no está la preocupación que tienen que ir a tal sitio, no. En otra parte de la escritura es al lugar más cercano, ya está, ahora sí. Todo se descentraliza, ya no hay esa preocupación que tengo que viajar, como decir, supongamos que el lugar donde se presentan ofrendas es en España, tengo que viajar a esta España, de repente no tengo dinero, todo se fue, lo que debía presentar una ofrenda se paga en el pasaje. Ahora todo es descentralizado para que nadie diga, yo no puedo adorar a Dios, yo no puedo servir a Dios, no puedo. Ahora nadie puede decir eso. Entonces ahora todo está descentralizado. Vamos en ese tiempo. Cuanto más campos reales hay, mucho mejor. Más iglesias, más hermanos, mucho mejor porque el tiempo ha llegado a la libertad. Pero vamos en otro sentido para que me puedan comprender. Nuestro maestro dice en su mensaje, vamos a leer esta parte, dice así. Disensión es otra arma del adversario. Disensión tiene que haber para ser probados. Listo, Dios nos prueba cómo estamos, si hay avance o no hay avance. Mateo 10, 34 y 35. Resalta en el tiempo de nuestro Mesías. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz sino espada. La espada, dice, significa el castigo. 35, porque he venido para hacer disensión del hombre para con el padre, la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra. Pues les digo esto, ¿por qué? Entre ustedes, ¿no? Entonces, como tiene que haber disensiones en forma literal entre nosotros mismos. En la parte espiritual tiene otro significado. Vamos a entenderlo. Vamos a repetir nuevamente lo que dice Mateo 10, 34 al 39, vamos a leerlo para esclarecer un poquito más nuestro entender. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. Ojo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada. Muy bien. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, de la hija contra su madre, de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son de su casa. El que ama padre y madre, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero vamos... Acá en forma literal hemos encontrado así, pero vamos a buscar que profundizarse un poquito. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra.
tierra. La otra palabra. Dice, para hacer disensión del hijo contra el padre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son de su casa. Los enemigos del hombre son de su casa. Dos palabras que tenemos que analizar. No he venido a meter paz en la tierra. Listo. ¿De qué tierra está hablando? Si en forma literal nos encontramos todo el globo terráqueo. Si vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar otra cosita. Vamos a encontrar que el hombre es tierra. El hombre representa la tierra. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y a polvo volverás. Entonces el hombre es tierra, de polvo es, a polvo se convierte. Del polvo fue tomado, del polvo de la tierra fue tomado, fue formado, y otra vez tiene que regresar a ser polvo. Eclesiástico 40:11, para comprender un poquito más. Todo lo que viene de la tierra, vuelve a la tierra. Y lo que viene del agua, vuelve al agua. Otro versículo más. Eclesiástico 41, 5, 6 y 7. No temas la sentencia de la muerte. Recuerda a los que te predecieron y a los que te seguirán. Es la ley del Señor que puso a toda carne. ¿Por qué rebelarse contra la voluntad del Altísimo? Que vives 10 años, 100 años o 1000 años, en los muertos no te reprocharán lo que hayas vivido. Entonces vemos que el hombre de polvo es, a polvo se convierte, como dice el rey Salomón en su obra Eclesiastés 12:7. El hombre de polvo es, a polvo se convierte, y el espíritu que le dio regresa otra vez al Padre. Estamos hablando dos cosas diferentes. Cuando habla, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, está hablando en el hombre. ¿Por qué no ha venido a traer paz en la tierra? Porque dice, para hacer disensiones, va a haber contrariedades, desacuerdos, tiene que haber del hombre contra su padre, de la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son de su casa. ¿Qué cosa tenemos en nuestra casa? Cuando hablamos de la casa, no estamos hablando de la casa del hogar, bajo un techo. Estamos hablando de mí, de mi cuerpo, de esta casa, mi cuerpo. De eso se está hablando. Entonces, ¿qué cosa hay en esa casa? Pone el ejemplo de Mateo 21, 33 al 39. Vamos a comprender esa partecita. Mateo 21, 33. Vamos a comprenderlo. Dice lo siguiente. Oíd otra parábola. Fue un hombre de padre de familia, el plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que lo recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y tomaremos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y a su viña dará a renta a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Acá
tomando en cuenta la lectura, lo que estamos viendo que dice nuestro Mesías de la viña, cuando hablamos, amigos, de esa viña, es el hombre que fue cercado con vallas, quiere decir, fue cercado. El lagar, el lagar donde se dice Kabul Nagar, donde viene a ser el corazón, porque ahí trabaja todo lo que es la sangre, y la torre de vigía viene a ser nuestros sentidos, los ojos, estamos hablando de la boca, los oídos, la nariz, los sentidos tenemos acá. Entonces, eso viene, como la tierra es el hombre, viene a ser una disensión, acá menciona, que le dio a unos labradores para que le administren la viña, Pero ¿qué pasó con esos labradores cuando el dueño pide su parte, le corresponde como dueño? A unos de sus siervos lo flagelaron, a otros apedrearon, a otros lo mataron. La segunda expedición hicieron lo mismo, vino el hijo, hicieron lo mismo, lo mataron. Entonces, imagínense, dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente. Entonces, es por eso que él ha venido, dice, para no meter paz, sino disensiones. Ahora vienen los problemas internos. Por eso dice en Salmos, en Apocalipsis 14:20, cuando hablamos, por ejemplo, del lagar. El lagar viene a ser donde se machaca la uva, por ejemplo, en el sur de nuestro país. Hay una costumbre en el tiempo de la vendimia de la uva, de la vid, la uva. Hay una costumbre, a pie cala, en un lugar determinado, empiezan a cantar y a machacar la uva con los pies, con una canción, por eso se llama canción de lagareros. Empiezan a machacar la uva y ese jugo, ¿no? De lo que se machaca sale un jugo, ese líquido se va como unos tubos que va a un lugar donde le empiezan a hervir, y lo que empieza a hervir sale por otro tubo, el vapor, y se va a otro recipiente y solamente cae lo que son el vapor se convierte otra vez en líquido, y de ese líquido es lo que sale el pisco, bien purificado. Entonces dice acá, cuando hablamos del lagar, dice en Apocalipsis 14:20, y el lagar fue hollado, quiere decir exprimido, o sea, machacado, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En forma literal, vemos diferente acá. En forma literal, el lagar fue hollado, exprimido, ¿no? Fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, cuando hablamos, amigos, del freno de los caballos, hasta el freno de los caballos, ¿a qué se refiere en forma literal? Si hablamos en forma literal, estamos hablando del freno de los caballos, 1600 estadios. Cuando hablamos en la parte espiritual, vamos a encontrar que el hombre, cuando dice hasta el freno de los caballos, cuando hablamos del lagar, estamos hablando del corazón, y el freno de los caballos. ¿Por qué los frenos de los caballos? El salmista David aclara quiénes son esos caballos. Salmos 32:9. Salmos 32:9. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. ¿Qué viene a ser entonces hasta el freno de los caballos? Si nuestro corazón es un lagar, se exprime, se machaca, ¿no? Es exprimido, sale como la sangre hasta los frenos de los caballos, hace ver, el caballo simboliza un animal sin entendimiento, y somos considerados como sin entendimiento, hasta nuestra boca, hasta nuestra lengua. Eso es eso, mire, cómo cambia en la figura lo que estamos antes acostumbrados. Entonces dice, nosotros somos como caballos o mulos sin entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti.
Así es el hombre, como un caballo. Si no le ponen su freno, se desboca. Y el que nos pone el freno es el Espíritu de Dios. Por eso dicen en Ezequiel, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Nos frena de malas cosas que no están bien. Nos frena. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores porque somos sin entendimiento, como los caballos, como los mulos. Entonces, esa sangre, dice, llegará hasta el freno de los caballos, hasta nuestra boca. Hasta ahí. Por eso dice en 2 Reyes, dice 19, 28, Isaías 37, 29, porque te has airado contra mí y por tu arrogancia has subido hasta mis oídos. Pondré pues mi garfio en tus nariz y mi freno en tus labios. Ese es el freno. Y pondré mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. Entonces, vemos ahí algo figurativo, interesante, de que va a haber una disensión, para que me puedan comprender, porque algunos veo que ya están preocupados. Viene una disensión dentro de nosotros, el padre, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, el yerno contra el suegro, y los enemigos, dice, son de su casa. ¿Qué estaban en mí? Los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los labradores perversos, los labradores malvados. Eso es lo que estaban dentro de mí. Como estaban dentro de mí, ahí está el problema. ¿Qué hace? Cuando viene el dueño de la viña, cuando viene el dueño de la viña a reclamar su viña, por eso dice, lo matará a todos miserablemente, empiezan a surgir los problemas dentro de nosotros mismos, quiere decir, no contra nuestra carne, sino los que están dentro de la casa. Dentro de la casa. ¿Por qué? Porque se habían apropiado todo, como dice Miqueas 2:1. Se han apropiado de las tierras, se han apropiado de las casas, se han apropiado del hombre, lo han tomado como esclavo al hombre. Se han apropiado. Por eso dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, no hay una cosa, todo está podrido, desde la coronilla hasta la planta de los pies. No hay una cosa sana. ¿Por qué? Porque todo está invadido de todos los espíritus negativos, que también en otro sentido se le puede llamar la tierra prometida. La tierra prometida es el hombre. Pero dentro del hombre hay 7 naciones. No estamos hablando 7 espíritus, 7 naciones. Es como decir, juntar acá el Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Juntar todos. Y cada uno tiene su ejército. La marina, la aviación, la policía, los reservistas. Imagínense. Y se juntan todos. Y cuando viene a recobrar el dueño de la viña, viene a recobrar su viña, porque le corresponde su viña. ¿Qué hacen los labradores perversos? ¿Qué hacen los inquilinos? ¿Qué hacen los que están ahí? Han tomado posesión como si fueran de ellos. Que han quitado las casas, los campos, y al hombre lo han tomado prisionero dentro del mismo hombre. Cuando llega su tiempo, surge una guerra. Por eso dice, no penséis que he venido a meter paz en la tierra. No, sino disensiones, peleas, discusiones, rivalidades. Tiene que haber guerra. Por eso dice Pablo que nuestra guerra que hacemos, esta guerra que nosotros tenemos, no es pues de carne a carne, de sangre a sangre. Por eso dice en Efesios 6:12, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea, es una guerra espiritual. Ya no es una guerra material, sino una guerra espiritual, que a esto se le llama el Armagedón, porque históricamente tiene su porqué, porque era un puerto
un lugar céntrico donde todos se peleaban porque el comercio era muy bueno. Y aquel que tomaba el control le iba muy bien a su país, había muchos impuestos, había muchas riquezas, porque no solamente por mar, sino por tierra. Entonces, ese lugar era bien codiciado por todos los reinos en el viejo mundo. Y siempre habían guerras, siempre había, por eso se llama guerra en la montaña, se llama eso. Y en hebreo se llama Armagedón. En hebreo se llama Armagedón, como dice en Apocalipsis 16, y los congregó en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. Acá tienen que ser congregados. Se juntan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal son de las 7 naciones que se juntan, se agrupan para pelear contra aquel que viene a reclamar su viña, contra aquel que viene a reclamar la tierra prometida. Por eso dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente. Pero eso tiene que formar también su defensa, porque no va a venir simplemente, ya llegaste, bueno, ya pasa. No, amigos, es igual que una casa que está en litigio. Tiene inquilinos viviendo años. Bueno, esta casa tantos años estoy viviendo acá es mía. Tiene que entrar en este caso a un juicio. ¿Lo sacan fácil? No lo sacan fácil. Algo parecido. Entonces, hay ese conflicto. Hay un conflicto, por eso dice en Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero, es una guerra. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es el Señor de los señores, Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea que viene por su tierra que le corresponde. Por su tierra. Cada hombre, por eso se hablan, vemos en el caso de la recomendación que Dios le da a nuestro maestro, anda y enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Y para juntarlos, qué facilito van a venir, bueno, ya escuché, ya estoy acá. No, amigos, no. Fácil no se llega. ¿Por qué? Porque los que están dentro de nosotros le impiden que ingrese, que tome posesión, el dueño de la viña tome posesión, porque ahí se le dará a otros, su viña le dará a otros para que le administren la viña. Y de fácil no es así, de fácil no es. Por eso surge esa guerra, la guerra en la montaña, o la guerra el Armagedón, o guerra en la montaña. Ahora dice en Apocalipsis 19:19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. O sea, ahí estamos viendo que es una guerra, una pelea grande, campal. Y en Apocalipsis 16:14, porque estos son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo y para congregarlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Sé que es una guerra, se congregan todos, se reúnen, así como hablamos de estas 5 naciones que cuando el pueblo salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, se juntaron 5 reinos para no dejarlo pasar. Y antes de entrar a la tierra prometida, que son 7, acá con 5 reinados. Fíjese ahí nomás. En la parte literal estamos hablando, en la fuerte historia de lo que aconteció, pero si usted va a la parte espiritual se encuentra con otra novedad en la parte espiritual. Las 5 naciones que uno tiene que luchar en la parte espiritual significa que tenemos que luchar contra estos 5 reinos, quieren ser nuestros 5 sentidos que tenemos que luchar. Adiestrar nuestros ojos, adiestrar nuestros ojos para el bien, adiestrar nuestros oídos para el bien, adiestrar nuestra boca para el bien, adiestrarlo para lo bueno. Esas son las 5 naciones que tenemos que luchar primero. A veces estamos preocupados en las 7 naciones, ni siquiera has podido adiestrar tu mirada, ni siquiera has podido adiestrarlo tus oídos para escuchar, ni siquiera has adiestrado tu lengua para bien. No, ya quieres luchar contra las 7 naciones. Primero lucha contra ellos, adiéstralos, pide a Dios que te ponga freno en tu boca si en caso eres muy desbocado. Entonces, y así,
eso. Primero tenemos que luchar contra esas 7 naciones, de 5 naciones, y después vamos por las 7. Entonces, miren cómo en la parte espiritual tiene otra explicación que nosotros estamos siempre acostumbrados todos los días. Ahora, es un pleito que se junta, por eso dice, se levantará, como dice, se levantará las disensiones, el hijo contra el padre, la nuera, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, el yerno contra el suegro, un conflicto. Los enemigos son de casa porque hay problemas internos. Entonces dice acá en Miqueas 6, 1 y 2, oí lo que dice Jehová, levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados la voz. Oíd montes, fuertes fundamentos de la tierra. El pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea que hay una guerra. Ahora, en Oseas 4.1 también nos aclara, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Los espíritus negativos, que son legiones, estamos hablando miles, millones. Un ejemplo nada más, cuando nuestro Señor Jesucristo, había un hombre que entraba al fuego, entraba al agua, loco, vivía en un cementerio, vivía. Entonces, y cuando llega le dice, ¿por qué has venido, hijo de David? ¿Por qué has venido? Luego le dice, danos permiso para ir a esa piara de puercos. No querían ir así nomás. Pero antes le pregunta, le pregunta, ¿cuántos son ustedes? Legiones. ¿Cuánto es una legión? ¿Cuánto es una legión? Por eso, queridos amigos, no es solamente uno solo, son miles, millones. Contra eso es la lucha y la guerra. Ahora, como hay una guerra campal, como dice Pablo, es una lucha contra los principados, como eso dice Pablo, es una lucha contra los principados, contra las potestades, contra los señores del mundo, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay una guerra, pero eso no es nosotros, sino que el dueño de la viña viene a reclamar su viña. Viene a reclamar su viña. Y como para que tome posesión esa viña, tiene que haber una matanza, como dice en Jeremías, donde no se pueden ni enterrar sus muertos, no se pueden enterrar sus muertos, ni tampoco pueden llorar por sus muertos. Vamos a pasar lectura para que lo estoy mencionando. Vamos a ver. Jeremías, capítulo 25. Miren lo que dice acá. De 30, 31, 32 y 33. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad. Dará su voz, e enfurecido bramará contra su morada. Canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Eso, como venimos anunciando a través de este programa, de la alabanza, Dios habita en medio de la alabanza, y esa canción que se escucha es una canción de lagareros, así como empiezan a machacar la uva, o como hemos visto la escritura en Apocalipsis 11:14, el lagar fue hollado, que decir exprimido, ¿no? Entonces, eso es canción de lagar. ¿Contra quiénes? Contra los labradores malvados, contra los que están tomando posesión, contra los que han tomado las casas, han tomado los campos de cultivo, lo han tomado al hombre, lo tienen como prisionero. Contra eso, todo eso. Luego dice el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes, el juez de toda la carne entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. O sea que empiezan los problemas. Dice, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra. Hasta un estruendo, o sea, viene un estruendo tan grande que llega pues toda la tierra. Por eso cuando uno se convierte, uno recién empieza a llegarse, hay algunos hermanos, mejor vamos a hacerle recordar, existe mucho la incredulidad,
Mejor voy a contar una pequeña historia que me he podido presenciar hace muchos años atrás, cuando era su lecturador del fundador de nuestra institución. Estaba el grupo Alfa y Omega, y empezó a tocar unos himnos. Yo era su lecturador, estaba cerca de él. Lo llamó a una de las integrantes de este grupo, porque todas eran mujeres. Lo llamó a una de las integrantes que estaba desocupada porque el grupo estaba tocando. Y no sé qué cosa le habló al oído, no lo sé. Por la bulla que había, no se escuchaba nada tampoco. Pero al oído le habló, no sé. Pero al frente había una joven en la segunda fila, que era de madera, con su espaldar. Había una joven, más o menos, ¿sabe cuánto? 25, 28 años, bien elegante, con su zapatito de taco. Bien elegante esta chica. No sé qué fue y le habló al oído a esta chica. No sé qué cosa le diría tampoco, porque con la misma bulla, la música. Y luego, no pasó unos minutos, y la chica empezó, el cuerpo que le empezaba a mover, quería danzar. La chica tenía, como iba primera vez, estaba bien cruzado de brazos. Se agarró de una banca y la otra banca de los espaldares, se agarró ahí y no quería soltarse. Y otra vez venía la cara, una tranquilidad. Se paraba nuevamente, otra vez el movimiento, otra vez se agarraba en las bancas. Fue como 3 a 4 veces que estaban luchando contra ellos. Hasta que un momento ya no pudo, se dio por vencida, botó a un costado los tacos, los zapatos de tacos, taco 9 más o menos, botó el taco aguja, botó los tacos, los zapatos, y empezó a danzar. Y era como una danza tipo hindú, y solamente se veía que danzaba en las puntillas, como eso que bailan ballet. En las puntillas iba hacia adelante y se iba hacia atrás, y no se chocaba con nadie. Increíble, es increíble, como si tuviera, cuando retrocedía, como si tuviera ojos ahí en la parte posterior. Increíble, yo me quedé anonadado lo que estaba viendo. Pero vamos al caso. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué vino, digamos, esa fortaleza? Pablo dice en Corintios que eso viene para los incrédulos. Como no creía, viene el dueño de la viña, imagínese, viene eso y luego empezó a llorar. Ella chica lloraba, pero a chorros, lloraba, pero no sabía por qué llora. Porque empezó la matanza vino a reclamar el dueño de la viña, y los mató, empezó a matarlos a todos. Por eso dice acá, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, el estruendo. Recuerdo en ese tiempo nuestro maestro nos decía que los animales del norte irán hacia el sur y los animales del sur se irán hacia el norte. Yo dentro de mi imaginación los veía volar, dentro de mi imaginación. Pero no, es que cuando uno se congrega, el corazón empieza a trabajar doble. Empieza a trabajar, acelera, como se empieza a acelerar. Entonces, ahí viene. Y si hablamos, por ejemplo, los animales de arriba se van hacia al sur, del sur hacia, empieza la sangre a subir y bajar, porque dentro de nuestra sangre tenemos pues glóbulos rojos, glóbulos blancos, tenemos lo bueno, tenemos lo malo. Entonces todo empieza a trabajar ahí. Un gran estruendo, o sea, para ella, por ejemplo, es una sorpresa lo que ha pasado. Entonces, por un gran estruendo dentro de ella. Eso es. Luego dice acá, porque juicio de Jehová con las gentes. Juicio, viene un juicio. ¿Qué viene a ser un juicio? Viene a ser, dentro de ese juicio viene a ser, como dice en Isaías, entremos a juicio juntamente. Bueno, ¿estás bien o estás mal? ¿Por qué empieza ahora a reclamar? ¿Por qué has hecho? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo has hecho así? Porque el ser humano simplemente es un instrumento, como los espíritus malos, para que tengan éxito, nos tiene que utilizar a nosotros. Entonces le empieza a reclamar: ¿por qué has hecho con el hombre? ¿Por qué has hecho con esto? ¿Por qué has hecho con el otro? Empieza el juicio. Él es juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. ¿Lo han encontrado en falto? Cuchillo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí que el mal sale de gente en gente,
y grande tempestad se levantará de los fines, de los fines de la tierra. Y serán muertos de Jehová en aquel día, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo, no endecharán, o sea, ni se recogerán, o sea, no endecharán, es que no se llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Así que aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, caeréis como vaso de codicia. Está bien claro ahora. Ahora sí está bien claro. Y luego dice en Isaías, para aclarar un poco más, para que ustedes tengan una idea cómo es este trabajo. Por eso dice disensiones. Hablamos de dos tipos de disensiones. Estamos hablando. Hemos hablado al inicio un poquito nada más, que tiene que haber disensiones, tiene que haber rivalidades, tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia en la parte espiritual. Tiene que haber competencia. Y en la parte espiritual encontramos disensiones contra el hombre. No estoy hablando de los problemas dentro de la familia, dentro del hogar, no. Estamos hablando dentro de nosotros mismos. Porque la guerra no es de carne a carne, de sangre a sangre, sino contra los principados de este mundo, contra las potestades del aire. Es algo espiritual. Porque Dios viene a reclamar su viña que le corresponde, y a reclamarlo hay una guerra que se llama la guerra del Armagedón. Así como le conté sobre el caso de esta joven, y después se puso a llorar y no sabía por qué lloraba. Y así nos pasa mucho, nos ha pasado mucho de nosotros. Uno llora un día, 2 días, 3 días, de acuerdo a la cantidad de males que haya tenido. Entonces, una vez que le empieza a recuperar su viña, y le da a otro que le administren la viña. Ahora, dice en Isaías 13, 9, 10 y 11. El día de Jehová viene crudo y de seña, de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad. Tornar la tierra en soledad. Cuando viene, dice tornar la tierra en soledad, nuestro maestro aclara sobre los 3 cielos, que en otro momento lo vamos a esclarecer un poco más. Dice que en el primer cielo está el diablo con todos sus secuaces. Segundo cielo, no hay nada, dice. Ahí no hay nada. Todos, dice, es un desierto, no hay nada. Tercer cielo, están los ángeles. Y 2 a 3 kilómetros más arriba, un poquito más, dice, está el trono de Dios. Así menciona. Y luego le empieza a descifrar, pero vamos así cortito nada más. En el primer cielo, dice, está el diablo, sus secuaces. Viene a ser la primera etapa del hombre, donde está poblado de todos los adversarios. Está poblado de todos los inquilinos perversos, de todos aquellos que se apropiaron de las casas, se apropiaron de los campos de cultivo, y se apropiaron también del hombre dentro del mismo hombre. Con todo, está, hasta que viene el tiempo de la guerra del Armagedón, hay una matanza total y se queda en desierto. Se queda en desierto. Por eso dice acá en Isaías, el día de Jehová viene. Ese es otro punto también para esclarecer, el día de Jehová. ¿Quién es ese día? No está hablando del día luz, o del día estamos al día de las 24 horas. No, es hablar otra cosa, porque dice en Zacarías, es un día que no es ni luz, ni oscuridad, no es ni de día, ni es de noche. No, es un día que solamente Dios lo conoce. Pero eso en otro momento vamos a esclarecer. Entonces el día de Jehová viene. Este día viene crudo, ¿no? Porque si es un día de luz, ¿cómo va a venir pez amargo ese día? ¿Cómo va a venir crudo y de saña? Porque no puede venir, pues un día viene, como dice nuestro Señor Jesucristo, el día se encarga del mismo. No, pero este es un día que viene crudo y de saña y de ardor de ira. Si es un día como todos los días, en la vida pues va a ser un día crudo, va a venir de saña y ardor de ira. En la vida pues, no va a haber, sino es algo diferente. Por eso dice, el día de Jehová viene, muy bien. ¿Cómo viene? Crudo y de saña y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad. Entonces viene ese día para tornar la tierra en soledad, para esa guerra. ¿Cuándo será? Cuando venga el dueño de la viña.
para matar todo lo que están, para matarlos a todos, y esa tierra se convierte en soledad. O sea, primer, segundo cielo, no hay nada, todo está en un desierto. Y raer de ella sus pecadores. Listo, para eso viene el día. El día viene crudo y de saña y de ardor de ira para tornar la tierra en soledad, o sea, matar a todos, y raer de ella sus pecadores. Listo, todos los labradores malvados lo desaparece. Ese es el segundo cielo. Queda en desierto. Por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá naciendo, y la luna no echará su resplandor. No se trata del sol y la luna, eso jamás siguen igual. El sol siempre va a seguir resplandeciendo. La luna siempre va dando su lumbre. Siempre las estrellas igual, es todo, siempre. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: mientras no pase el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. Mientras no pase el cielo y la tierra, mis palabras permanecerán. Y nunca, son eternos. Pero no se trata de esto, de este sol, sino dentro de nosotros había un sol que alumbraba. Estamos hablando los líderes dentro de nuestro cuerpo. El líder. ¿Ya? Los líderes, estamos hablando del sol, la luna, las estrellas, los líderes, los que lideraban. Entonces se van a oscurecer, ya no van a alumbrar. Solamente en otra parte dice, solamente Cristo te alumbrará. Empiezan las cosas diferentes. Y luego dice, visitaré la maldad sobre el mundo. Ya está hablando, va a visitar la maldad sobre el mundo. No del mundo terráqueo, del hombre, porque el hombre, cada hombre es un mundo. Y sobre los impíos su iniquidad. De los labradores, de eso está hablando, de lo que estaban dentro de nosotros. Y haré que cese la arrogancia, porque son muy soberbios. Y por eso que lo que hay, por eso se habla mucho, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, afloramos. ¿Qué cosa hay en nosotros? El orgullo, la soberbia, la arrogancia dentro de nosotros. Pero eso nace desde adentro, nace, y el cuerpo se empieza a levantar el pecho. ¿Por qué? Por la soberbia, la altivez. ¿Eso quiénes son? Los de adentro, los que alumbran. ¿Cuál es el sol, la luna, las estrellas? Eso tiene que oscurecerse. Por eso dice, yo visitaré la maldad sobre el mundo, o sea, lo que está dentro del hombre, y sobre los impíos de su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En eso consiste, queridos amigos, de esta guerra que estamos hablando, que habla nuestro Mesías. Tiene que haber disensiones, Hay problemas dentro de nosotros, vienen las guerras, los conflictos, entre ellos se empiezan a pelear, porque es igual vienen los espíritus del bien, ahí está la guerra. Y dentro también de nosotros, que vamos ya una vez que esta viña, que es nuestro cuerpo, le empiezan a administrar los espíritus del bien, es por eso que el hombre empieza a ordenar su vida. El hombre empieza a corregirse, empieza a reconocer que no está bien, porque estaba acostumbrado a lo malo, entonces empieza a modificar su vida. Clama nada más a aquel que lo compró, a aquel que lo rescató esa viña, y le empieza a indicar, haz así, empieza a ordenar nuestra vida. Por eso que ya es más sencillo. Bien, queridos amigos, mañana continuaremos con este mensaje. Recuerden que nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Cualquier información al 913-354-641 o al 941-131-224.